Un segundito, vamos a iniciar. Muy bien. Como les decía, todo lo que son los niveles de oxígeno, dióxido de carbono, que esto muchos de ustedes el día de mañana lo van a tener que analizar, lo van a tener que estudiar, y en base a eso son decisiones que van a tener que tomar junto con los médicos en cuanto a qué terapéutica es la necesaria para cada paciente. Como les decía, hablamos de gases en sangre, hablamos de los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno en la sangre arterial, porque nosotros no es que vamos a utilizar un análisis de sangre venosa, o sea, cualquiera de ustedes si va a un laboratorio a hacerse un análisis de rutina, siempre le van a extraer sangre venosa. En este caso, nosotros tenemos que hacer una extracción arterial, ¿sí? Cuando hablamos de esto, tenemos que entender un poquito qué es lo que vamos a estudiar. Y nosotros vamos a adentrarnos en el estudio de lo que es los niveles de pH, ¿sí? Ustedes tienen que recordar, esto ya seguramente es un repaso de fisiología, repaso de química biológica, si lo han visto. Nosotros podemos llegar a encontrar que el organismo ya produce ácidos, ¿sí? en la vida diaria, ¿sí? Que son resultado del metabolismo de las proteínas, de los ácidos nucleicos, o la oxidación de las grasas que vienen de la alimentación o de los hidratos de carbono. Se producen alrededor de 13.000 a 15.000 milimoles de dióxido de carbono, ¿sí? Esto tiende a modificar las concentraciones de hidrogeniones, ¿sí? Que nosotros sabemos que el pH es, como definición, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones en el medio interno, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber que, por ejemplo, nosotros en nuestra sangre arterial hay un nivel de hidrogeniones que está dentro de la normalidad. Por encima o por debajo de eso, la alteración de estos hidrogeniones puede llegar a producir justamente descompensaciones en el organismo. Esto es súper importante porque tenemos que saber cuáles son los valores normales que podemos llegar a encontrar en un resultado de una gasometría arterial, que vamos a obtener este tipo de información en los gases en sangre, lo que es el pH, lo que es el bicarbonato, lo que es la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno. Bien, los niveles normales de lo que es el pH es alrededor de 7,36 y 7,44, es decir, con una media o un promedio de 7,40, un bicarbonato que ronda entre 24 y 28 miliequivalentes, con una media de 25. Hay algunas otras bibliografías que lo mencionan entre 22 a 26, es decir, 24 más menos 2. Yo he llegado a leer en algunas bibliografías también entre 20 a 24. Y los niveles de PCO2, que tiene una media de 40, es decir, con un rango que va entre 36 a 44 milímetros de mercurio. La PO2 en una persona sana siempre tiene que ser superior a 70, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede hoy en día bueno, obviamente con el tema de esto de las neumonías por SARS-CoV-2, que es el COVID-19? La gente tiene algo que han llamado, en la literatura le llaman hipoxemia feliz. ¿Por qué? Porque son muchas personas que no manifiestan la disnea, no manifiestan la falta de aire, pero uno le pone un oxímetro de pulso, un saturómetro, y esa persona está saturando, que lo normal tiene que ser más de 90%, es decir, 93, 94, 95% para arriba, y hay personas incluso jóvenes que saturan 82, 83, 85%. La gente también con hipoxemia crónica, como ser los pacientes de EPOC, también saturan en forma crónica 88, 89%, porque tienen un pulmón enfermo. Y eso se correlaciona con valores de la PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio. Bien. Cuando hablamos de lo que es el exceso de base, ¿sí? El exceso, o también lo podemos definir como déficit de base, hace referencia a la cantidad de bicarbonato que es necesaria para poder llegar a un valor normal del mismo, es decir, del pH. El exceso de base es otro de los resultados que se puede observar
en un parámetro, digamos, de gases en sangre, ¿sí? Valor normal de -2 a 2, ¿sí? milímetros de mercurio. Tiene una fotito de un paciente con unos gases en sangre, pero la eliminé si no les mostraba. Y es otro de los parámetros que nosotros podemos llegar a encontrar con respecto a los valores de la gasometría arterial. A su vez, nosotros para que el organismo funcione de una forma adecuada o normal, vamos a tener diferentes mecanismos, que es lo que se conoce como los buffers o amortiguadores, o también le llaman tampones, ¿sí? Son sistemas químicos, que son obviamente a nivel intra o extracelular, que tienen la capacidad de poder reducir las variaciones del pH en el medio interno. Todo esto lo que estamos viendo es medio interno, ¿sí? Es un gran capítulo de nuestro organismo que sucede en forma constante. Entonces estos sistemas buffer son capaces de aceptar o de agregar justamente protones, ¿sí? Porque pueden agregar un ácido o base, ¿sí? El aparato respiratorio, ¿sí? Es uno de los que forma parte de este sistema buffer. Se encarga básicamente a través de la expiración de eliminar el dióxido de carbono, obviamente que se genera a través de la ventilación. Bien. El riñón también interviene como este sistema buffer porque se encarga de eliminar hidrogeniones, elimina hidrógeno, ¿sí? Iones, protones, y es capaz de regenerar bicarbonato. Bien. Una de las funciones principales del riñón, además de producir orina, además de regular el medio interno, que es esto, además de filtrar lo que es urea, una de las funciones que tiene el riñón es justamente de generar iones bicarbonato. Por eso las personas que se dializan, que tienen enfermedad renal crónica, que necesitan diálisis bio-trisemanal, 2 o 3 veces por semana, estas personas, parte del tratamiento que se les hace, se les administra bicarbonato a través de la máquina de diálisis. Bueno, esto con respecto, son rasgos superficiales con respecto a cómo se hace para obtener la muestra. Y esto es algo que a ustedes les va a servir porque el día de mañana algunos de ustedes van a tener que hacer eso, lo que son las gasometrías arteriales. Por ejemplo, en el Hospital Vera Barros hacíamos las extracciones de sangre nosotros, eh, porque los bioquímicos no la hacen, ¿sí? En la mayoría de la parte privada o en el hospital de clínicas lo hace el bioquímico o el extraccionista, pero en la parte pública lo hacíamos todos nosotros. Y a veces los kinesiólogos que estaban en la terapia también nos ayudan, y hoy por hoy, que hay ya un servicio de kinesiología respiratoria que interviene en sala común, que es en clínica médica, ellos también ayudan a los médicos a hacer las extracciones de las gasometrías arteriales. Y necesita toda una técnica, porque nosotros no es que tenemos que hacer una punción venosa. Hacer una punción venosa es fácil, uno liga el miembro, la vena se ingurgita y uno hace la obtención de la muestra a través del pinchazo de la vena, que es visible. Las arterias no son visibles, sino que tenemos que hacer por palpación, entonces tenemos que realizar una punción arterial. Los 3 sitios más frecuentes que nosotros extraemos sangre suele ser la arteria radial, que es la más frecuente, braquial, ¿sí? O femoral. Que esto ya lo solemos hacer ya en circunstancias de gravedad y que se necesita suma urgencia obtener una muestra, porque es una arteria que es muy grande y que puede llegar a sangrar con facilidad, por eso hay que comprimir mucho tiempo después de hacer una punción. Cuando obtenemos la muestra, no tenemos que ir con una jeringa vacía totalmente, porque la jeringa tiene que estar heparinizada. ¿Qué significa? La heparina es una sustancia que evita la coagulación de la sangre, ¿sí? Nosotros lo utilizamos también dentro de la terapia que se llama heparinoprofilaxis, es decir, a todo paciente que se interna se le hace una profilaxis de trombosis venosa, que es un capítulo que vamos a tener que ver para el cuarto parcial, colocando lo que son heparinas, ya sea de bajo peso molecular o heparinas sódicas. Eh, la heparina, no es que la llenamos la jeringa de heparina, sino que a veces, si es una jeringa de 1 centímetro, que son jeringas finitas, a las jeringas nosotros las vamos a heparinizar, ¿sí? Con un volumen de heparina que es muy pequeño, ¿sí? Es importante saber que si tiene mucha heparina, puede llegar a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato hasta en un 25% de los casos. Y a su vez, para reducir el efecto de esto, nosotros tenemos que hacer que la sangre que esté en la jeringa tiene que ocupar más del 50% de la misma. Es decir, porque supongamos lo siguiente, yo voy a extraer sangre del paciente, ¿sí? Y yo le parinice a la jeringa. Y a la hora de extraer,
perdí la arteria, no puedo sacar más, y si saqué un volumen muy pequeñito, que sea menos de la mitad de la jeringa, no va a ser una muestra muy fidedigna, porque lo ideal para que los valores sean óptimos y adecuados y relacionados con el paciente, el valor de sangre debería tener, o sea, la cantidad de sangre que extraemos tendría que ser más del 50% del volumen de la jeringa, cosa que la heparina no interfiera tanto en los resultados que nosotros queremos obtener cuando hacemos la gasometría arterial. ¿Qué hay que hacer con la muestra? Es decir, tenemos la jeringuita con sangre, ¿sí? Hay que analizarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasa es primordial, porque va a hacer que el oxígeno incluso puede llegar a difundir a través de las paredes de plástico de la jeringa, y si ya pasa más de 15 minutos, va a haber más bajos valores de oxígeno, es decir, la PO2 en ese resultado de gasometría arterial va a ser más baja. ¿Ok? Y esto, lo último que dice aquí en la diapositiva, pacientes que tienen leucocitosis extrema, que se da en los casos de pacientes con leucemia, aquí la presión parcial de oxígeno cae demasiado. Nos ha pasado que hace un par de meses tuvimos internado una paciente con neumonía bilateral y que también tenía una leucocitosis extrema, tenía alrededor de 250.000 glóbulos blancos, cuando el valor normal es hasta 10.000, 11.000 de acuerdo a algunos laboratorios. Esa persona estaba cursando una leucemia aguda, y justamente la leucocitosis extrema genera algo que se llama hipoxemia espuria, es decir, los leucocitos consumen el oxígeno que se encuentra en la sangre periférica, por eso siempre los valores de presión parcial de oxígeno en una persona con leucemia siempre van a ser inferior de lo supuestamente esperado. Con respecto a esto, son conceptos que vamos a abordar para que ustedes entiendan un poquito más lo que vamos a tratar ahora. ¿Qué sería un ácido? Un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de poder ceder protones. Acordémonos que los protones son los iones hidrógenos. Los hidrogeniones siempre se lo considera como sinónimo de protón. Un protón es una molécula, la molécula más pequeña que tenga carga positiva, ¿sí? Más que molécula, sí es una partícula, ¿sí? Porque molécula ya sería el conjunto de partículas, ¿sí? Por ejemplo, el H2O son dos moléculas, dos partículas de hidrógeno, una de oxígeno, ya forman una molécula de agua. Entonces, para hablar con propiedad, en realidad, una partícula, hidrogenión, es lo mismo que hablar de protón, ¿sí? Entonces, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Bueno. A su vez, una base, ¿sí? Que es lo contrario de los ácidos, es una sustancia que tiene la capacidad de poder captar los protones del medio, ¿sí? De esta definición surge el concepto, ¿sí? Que en toda reacción ácido-base, ¿sí? O ácido-básica, existe lo que se llama un ácido-base conjugado, o un par ácido-base conjugado, que va a estar constituido por un dador de protones, que va a ser el ácido, y su correspondiente aceptor de protones. Esto es un repaso de química, ¿bien? Para abordar el contenido de esto, que es con respecto a la gasometría arterial. Por ejemplo, aquí vamos a hablar con este, este ejemplo, que es el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico, si se descompone, nosotros tenemos por un lado la partícula ácida, que en este caso viene a ser el protón, ¿sí? Esto lo estamos dando con el ejemplo más pequeño, de molécula más pequeña que podemos llegar a encontrar. Eh, lo que es el ácido clorhídrico se descompone en la parte ácida, que viene a ser el protón, ¿sí? Y a su vez, lo que es la parte básica, que es el ion o anión cloruro, ¿sí? Aquí el ácido clorhídrico, ¿sí? Se comporta como ácido porque es capaz de ceder protones al medio, y el cloro, a su vez, se comporta como su base conjugada, es la propia base del ácido clorhídrico. Tiene la capacidad, a su vez, de poder captar protones al medio. Entonces, ambos, si se juntan, se captan en sí, por así decirlo, y pueden llegar a regular el pH del organismo. Por ejemplo, es uno de los tantos ejemplos que podemos llegar a encontrar de ácido base o par ácido base. Las funciones que tiene el aparato respiratorio aquí en este caso, y del riñón, son súper importantes porque son los dos principales sistemas buffer en nuestro organismo, y es lo que nosotros más nos fijamos a la hora de ver la evolución de un paciente justamente con insuficiencia respiratoria, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. El aparato respiratorio, obviamente, a través de la ventilación, se encarga de la eliminación del dióxido de carbono. Nosotros inspiramos oxígeno, se produce la hematosis y expiramos dióxido de carbono.
De ahí nosotros vamos a encontrar algo que es la presión parcial de dióxido de carbono. Es una variable sumamente dinámica, va a depender de dos factores, es decir, por un lado, la producción tisular que tiende a aumentarla, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está haciendo ejercicio, obviamente el músculo va a requerir oxígeno, el corazón va a requerir oxígeno, entonces ahí va a tener un consumo aumentado de oxígeno y por lo tanto con producción de excesiva o aumentada de dióxido de carbono. Por eso aquí una producción tisular que tiende a aumentarla, ¿bien? O a veces, lo que estamos viviendo hoy en día con las insuficiencias respiratorias producidas por neumonías bilaterales por COVID, una ventilación alveolar que tiende a disminuirla, ¿sí? Es decir, que hay una disminución en la oxigenación. Los riñones, por otro lado, participan activamente a través de la reabsorción del bicarbonato que se filtra y también de la eliminación del dióxido de carbono. Se dice que en el túbulo contorneado proximal, en condiciones normales, se absorbe alrededor del 80-85% de la carga que se filtra del bicarbonato. En el asa DL también se reabsorbe muy poco bicarbonato, y en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que ya son las porciones distales de lo que viene a ser el sistema de filtración, se absorbe el 15-20% restante. Y esto está muy ligado a la función de la aldosterona, que recordemos que es una hormona que realiza la retención de sodio y excreción de potasio. La secreción de protones se da también tanto en el túbulo contorneado proximal como en el distal. Entonces, estos dos aparatos, ¿sí?, son los que se encargan de regular justamente este sistema buffer constituido por el dióxido de carbono y por el bicarbonato. ¿Cómo vamos a verlo nosotros en la práctica clínica? Nosotros vamos a encontrar que hay diferentes patologías que van a alterar el pH del organismo, y nosotros vamos a ver primeramente las alteraciones básicas, que son dos, que son la acidosis y la alcalosis. Es decir, me viene un paciente, yo le hago un análisis de... me río porque mi perro me está mirando. Le hago una extracción de gases en sangre, ¿sí? Y se ve que si el pH disminuye, sí, nosotros estaríamos allí ante un paciente que tiene una acidosis. Recordemos que el aumento de protones va a generar una disminución del pH, ¿bien? Entonces, vamos a encontrar con lo que es una acidosis, en el cual aquí se disminuye el pH del organismo, ¿sí? Vamos a hablar de la alcalosis también, que es un trastorno en el cual se tiende a elevar el pH del organismo, y en este caso disminuye la concentración de protones. Una de las causas que puede producir el alcalosis es el aumento del bicarbonato, que absorbería, digamos, los iones protones, por eso generaría también lo que se llama alcalosis. Ya lo vamos a ver enseguidita con cada ejemplo. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de acidosis, ¿sí?, que a su vez las alteraciones pueden ser, por ejemplo, de tipo metabólicas, respiratorias o mixta, ¿sí? La metabólica se expresa por modificaciones primarias en la concentración del bicarbonato. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica. Las causas más frecuentes suelen ser 4, ¿sí? Por ejemplo, la cetoacidosis diabética, que es una complicación que la vamos a ver cuando veamos el capítulo de diabetes. Las acidosis metabólicas de origen renal, la falla renal, es decir, el riñón no funciona, no produce bicarbonato, entonces va a generar lo que se llama acidosis metabólica. O podemos encontrarnos con esto, que esto es muy frecuente hoy en día por el tema del COVID, las acidosis respiratorias, que están expresadas porque hay una modificación en las concentraciones de dióxido de carbono. En este caso, la PCO2 va a estar aumentada. Y mixta se va a producir cuando hay dos o más modificaciones primarias combinadas entre sí. Es decir, que tenga una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria combinadas. Entonces, vamos a encontrarnos con pacientes que tengan acidosis, por ejemplo, metabólica o respiratoria, y alcalosis también, es decir, que el pH está aumentado, que puede ser metabólica, respiratoria o mixta también. Cuando hablamos de acidosis metabólica, bueno, repasando un poquito lo que dijimos recién, aquí los pacientes van a tener un descenso del pH o acidemia, que va a ser producido como consecuencia del trastorno primario que les había dicho, que es el descenso del bicarbonato. ¿Quién va a producir el descenso del bicarbonato? Por ejemplo, la falla renal. Si yo trato mejor dicho, si el organismo desciende el bicarbonato, lo que va a tratar de hacer, a su vez, el organismo, es compensar
produciendo un trastorno secundario que va a tratar de contraponerlo. En este caso la PCO2. Por ejemplo, nosotros, a ver, les hago una pregunta a ustedes para ver si entienden. La PCO2, recordemos que es el dióxido de carbono, ¿bien? La PCO2 es la presión parcial de dióxido de carbono. Les hago una pregunta a ustedes para ver si razonan. Yo si me pongo a ventilar mucho, hiperventilo, tengo taquipnea, ¿bien? Ahí voy a aumentar o voy a disminuir los valores de dióxido de carbono. Repito la pregunta, yo si aumento mi ventilación por minuto, es decir, tengo taquipnea, ¿voy a aumentar o disminuir los niveles de dióxido de carbono en sangre? ¿Qué pasaría con los niveles de dióxido de Disminuye en carbono? sangre. No escuché, perdón. Disminuye en sangre. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo Porque al hay aumentar, hiperventilación. exactamente, yo al aumentar la ventilación de volumen minuto, estoy eliminando mayor cantidad de dióxido de carbono y eso va a generar que disminuya lo que es la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Esto es lo que pasa con estas personas. Los pacientes que tienen acidosis metabólica, ¿sí? Ellos van a presentar justamente un descenso del pH secundario a una falta de bicarbonato, ¿sí? O una falta de producción de bicarbonato, y como compensación el organismo lo que va a tratar de hacer es tratar de eliminar el dióxido de carbono del organismo, ¿sí? Porque si aumentara el dióxido de carbono tiende a elevar el pH, ¿sí? Entonces yo trato de eliminar el dióxido de carbono, ¿sí? Para que nosotros podamos llegar a normalizar el pH, es decir, para poder elevar el pH en sangre, ¿ok? Si yo tengo por otro lado la acidosis respiratoria, que es el ejemplo que les dije, las personas que tienen neumonía, por ejemplo. Si yo tengo un pulmón que no ventila, entonces va a aumentar los niveles de dióxido de carbono en sangre. Tengo el pulmón enfermo, por más que hiperventile, no va a mejorar la oxigenación y los niveles de dióxido de carbono van a seguir aumentando. Entonces estos pacientes van a tener un descenso del pH porque aumenta la concentración de protones, producido por el trastorno primario que sería el aumento de la PCO2. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Ellos, en su organismo, va a tratar de hacer una modificación secundaria que sería aumentar el bicarbonato. ¿Que esto quién lo va a hacer? El riñón, que va a tender a elevar el pH. ¿Bien? Esto no se ve en los cuadros agudos, sino que lo vamos a ver en cuadros crónicos. Por ejemplo, los EPOC. Usted le hace una gasometría arterial a un paciente EPOC, van a tener hipoxemia, es decir, valores de PO2 menos de 60, suelen tener PCO2 alta, es decir, una PCO2 más de 44, puede tener 48, 50 de PCO2, y como tienen esa tendencia a querer justamente tener acidosis respiratoria, porque aumenta la PCO2, lo que trata de hacer su organismo, en este caso el riñón, si es un riñón sano, va a tratar de elevar el bicarbonato para compensar el pH. Entonces van a encontrar personas EPOC que usted le hace una gasometría arterial y van a ver valores de bicarbonato alrededor de 30, por ejemplo, 35, como mecanismo compensatorio para esa acidosis respiratoria. Una acidosis mixta, que puede ser metabólica o respiratoria, aquí el descenso del pH es producido en forma primaria, ya sea por uno o por otro, porque baja el bicarbonato o porque aumenta la PCO2. Y es compensada de forma insuficiente por el otro componente. En este caso sería lo que sucede con las personas con EPOC, por ejemplo. Supongamos lo siguiente. La persona tiene EPOC, tiene una acidosis respiratoria, su riñón no puede producir tanto bicarbonato, entonces en lugar de producir más bicarbonato, va a bajar el bicarbonato, y eso va a generar que haya justamente un cuadro de acidosis mixta, es decir, un pH bajo por una PCO2 alta por la falla ventilatoria, y el riñón que no puede compensar con un bicarbonato bajo. Entonces sería una acidosis mixta, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos de las alcalosis, aquí tenemos que podemos hablar de una alcalosis metabólica, es un trastorno que se caracteriza porque hay un ascenso del pH, en este caso alcalemia, ¿bien? Es producido como consecuencia de un trastorno primario, en este caso que es el aumento del bicarbonato. Siempre cuando hablamos de metabólico, lo relacionamos con el bicarbonato, el cual va a producir un trastorno secundario compensador, en este caso, que va a ser el aumento de la PCO2, que va a tratar de disminuir el pH. ¿Sí? En las alcalosis metabólicas aumenta el bicarbonato, entonces yo tengo que aumentar la PCO2
¿Para qué tratar de bajar un poquito el pH? Cuando yo hablo de las alcalosis respiratoria, aquí el paciente lo que va a hacer es un aumento del pH producido como consecuencia de un descenso de la pH2. ¿A quién le pasa esto? A las personas que tienen las crisis de ansiedad, ¿sí? Que hiperventilan. ¿Vieron en las películas que les hacen el tratamiento para que no se lleguen a desmayar, que les dan una bolsita de papel para que respiren dentro de la bolsa? Bueno, justamente al generar hiperventilación pueden llegar a producir que se descienda de más la pH2, por eso les hacen que respiren en una bolsita, para que respire su propio dióxido de carbono y no descienda tanto los niveles de pH2. Porque si yo desciendo mucho en la pH2, me baja el pH y esa persona se puede llegar a desmayar, por ejemplo. Por eso se ven, ahora van a entender un poquito por qué a las personas que se ven en la tele o en las películas, que le dan las crisis de ansiedad y empiezan a respirar dentro de una bolsa de papel para poder respirar su propio dióxido de carbono y así no disminuir tanto los niveles de dióxido de carbono. Esto, si se tiende a la cronicidad, va a generar un trastorno compensador que va a tender va a tratar de descender el bicarbonato. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de las alcalosis, ¿sí? El pH sube y los otros dos componentes bajan. Eso es una mnemotecnia para que usted se acuerde. Entonces, si hablo de la alcalosis metabólica, ¿sí? El pH sube, ¿sí? Porque aumenta el bicarbonato. ¿Y qué trata de hacer el organismo? Trata de subir justamente la PCO2 para normalizar el pH. Si yo tengo una alcalosis respiratoria, el pH sube, ¿sí? ¿Por qué? Porque baja, perdón, en este caso porque se produce el descenso de la PCO2 y a su vez, como trastorno compensatorio, trata de descender el bicarbonato. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar el tema de las alcalosis, siempre estos trastornos tienden a seguir la misma dirección, es decir, a subir y a bajar. Y si hablamos de alcalosis mixta, en este caso puede ser metabólica y respiratoria, es cuando el ascenso del pH se produce en forma primaria, ya sea por uno o por otro, porque aumentó el bicarbonato o porque descendió la PCO2. Y obviamente va a ser compensado en forma insuficiente por el otro componente. Esto puede ser un poquito engorroso, pero nos vamos a detener un poquito más en esta diapo. Hay otros cálculos para otros tipos de compensaciones, pero con los que ustedes van a trabajar mucho el día de mañana son con estos. Y vamos a ver un ejemplo al final para que ustedes lo entiendan. ¿Bien? Por ejemplo, yo tengo, para hacer un cálculo de la compensación esperada, tengo un paciente que tiene acidosis metabólica, ¿sí? Yo tengo que ver si esa acidosis metabólica es pura, ¿sí? O si ya tiene un trastorno mixto. Entonces, por ejemplo, me viene un paciente con un pH que está, por ejemplo, 730 y que tiene, yo veo el pH, digo, ese paciente tiene una acidosis. Yo me tengo que fijar cuál es la causa que ese pH esté bajo. ¿Es el bicarbonato que está alterado o es la PCO2? Si yo veo que tiene un bicarbonato bajo, recordemos que los valores normales es entre 22 a 26, si yo veo que ese paciente tiene 15 de bicarbonato, digo, tiene el bicarbonato bajo, por lo tanto la causa que hace que baje el pH va a ser el bicarbonato bajo. Entonces digo, esa acidosis es metabólica, ¿bien? ¿Se entiende? Si yo tuviera, por otro lado, un paciente que tiene un pH de 720, es bajo el pH. Recordemos, lo normal, 735 a 745. Si tengo 720 de pH, ese paciente que tiene 720 de pH, y yo después me pongo a ver la PCO2 y el bicarbonato, y veo que tiene 50 de PCO2, aquí la PCO2 está alta entonces, y el bicarbonato está normal, entonces la causa que genera que tenga acidosis va a ser la PCO2 alta. Aquí, por ejemplo, yo identifiqué primero que el paciente tiene, volviendo al primer ejemplo, tiene 15 bicarbonato, es decir, tiene una acidosis metabólica. Vi el pH que está bajo, vi el bicarbonato que está bajo. Es acidosis metabólica. Tengo que ver si el paciente está compensando o no. Recordemos que el organismo trata de compensar la alteración primaria, es decir, si la alteración primaria, en este caso el riñón, que yo tengo bicarbonato bajo, ¿quién es el que va a tratar de compensar? La PCO2. Entonces la PCO2 esperada se calcula con una formulita que es muy sencilla, que es el bicarbonato que ese que tengo, que era 15, lo voy a multiplicar por 1,5 y le voy a sumar 8. Me va a dar un resultado, que ese resultado tiene que tener un rango entre más y menos 2. Ese sería el cálculo de la PCO2 esperada
para ese paciente, ¿sí? Que tiene ese bicarbonato, ¿se entiende? Por ejemplo, si yo tengo un paciente, a ver, lo vamos a hacer con ese valor, para que ustedes me comprendan con respecto a este rango, ¿sí? Que es el rango de valor. Supongamos, yo le dije, el paciente tiene 15 de bicarbonato, ¿sí? Lo multiplico por 1,5 y le sumo más 8. Me da un valor de 30. Ese 30 tiene un resultado de más o menos 2, es decir, ronda entre 28 a 32. Ese 28 a 32 es la PCO2 que tiene que tener ese paciente. ¿Ok? Suponiendo, si el paciente no tiene entre 28 a 32, supongamos que tiene 40 de PCO2, ese paciente está descompensado. Entonces, como tiene una PCO2 que está alta, yo diría que ese paciente en realidad tiene un trastorno mixto. ¿Sí? No es solamente acidosis metabólica. Por otro lado, vamos a ver otro ejemplo entre un rato, así que no se preocupen, ya lo vamos a repasar. Y esta es una forma que es más engorrosa, ¿sí? Que se dice que por cada un equivalente que desciende el bicarbonato, la PCO2 tiene que descender de 1 a 1,2, es más engorroso. Nosotros en la práctica utilizamos esta formulita, y los kines, cuando están trabajando ahí con nosotros, ellos usan muchas fórmulas, así que esta fórmula se la tienen que memorizar para el día de mañana sí o sí. Y para cardiorrespiratorio la van a ver sí o sí en quinto año, así que la tienen que saber. La PCO2, hay otra formulita, que tiene que ser igual a la fracción decimal del pH. Por ejemplo, yo le había dicho, un paciente tiene 720 pH, 15 bicarbonato. Acá dice, la PCO2 tiene que ser igual a la fracción decimal del pH. Por ejemplo, que tenga 720 pH, entonces la PCO2 de ese paciente tiene que ser 20. ¿Sí? Este es un ejemplo hipotético, ¿sí? No significa que van a encontrar exactamente lo que yo le estoy diciendo, pero tienen que observar los gases en sangre para poder encontrar ese resultado. La alcalosis metabólica, ¿sí? Hay otra formulita que esta también es muy útil, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que ver lo que es la PCO2 esperada, que esta fórmula es 0,9 por el bicarbonato del paciente, le sumo 1,5, me tiene que dar un resultado que va a rondar entre más y menos 2. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente tiene alcalosis metabólica. Supongamos que tiene, si el valor normal es entre 22 a 26, supongamos que tiene 30 de alcalosis metabólica. Lo voy a multiplicar por 0,9, me da 27, más 1,5, 28 es el resultado. 28,5 más menos 2, es decir, de 26 hasta 30. Eso es el resultado de la normalidad que tendría que tener la PCO2, ¿sí? Si ese valor está alterado, por ejemplo, si la PCO2, supongamos, tiene, por ejemplo, está hiperventilando, el paciente está tratando de compensarlo, o está hipoventilando, mejor dicho, si hipoventila va a tener, por ejemplo, 50 PCO2, entonces ahí decimos que está descompensado. ¿Estamos? Entonces esta fórmula le sirve para conocer el rango de compensación que tiene que tener el otro componente. Ah, Otra formulita que tenemos es, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, el bicarbonato tiene que aumentar un miliequivalente. ¿Estamos? La fórmula que más van a usar ustedes para el día de mañana es esta, ¿sí? Lo de la acidosis metabólica. Es una fórmula o sea, práctica. profe, disculpe, traduciéndolo, el resultado de la fórmula sería el valor que yo debo obtener una vez que, por ejemplo, en alcalosis metabólica, el pulmón ya compensó. Te la resumo más fácil. El resultado de esta fórmula es lo que vos tenés que encontrar en el valor de PCO2 de los gases en sangre. Si Perfecto. está por arriba o por debajo, está descompensado. Y significa que está teniendo un trastorno mixto, que ya vamos a ver enseguida. Entonces, estos cálculos a nosotros nos permiten ver si el paciente tiene una acidosis metabólica pura o alcalosis metabólica pura, o si tiene un trastorno mixto. ¿Estamos? Entonces, chicos, para todos, el resultado de la fórmula sirve para saber el valor de la PC2 que yo espero encontrar en el paciente. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Continuando con esto son un poquito más engorroso de utilizarlo, en aquel que tiene una mente ágil los puede llegar a hacer. Hay un doctor ahí, por ejemplo, en nuestro equipo, que es uno de los coordinadores, que hace estos cálculos ya mentales, porque ya obviamente se lo sabe de memoria estos valores. Por ejemplo,
Los pacientes que tienen una acidosis respiratoria aguda, una neumonía, por ejemplo, o una persona que se intoxicó con benzodiazepinas, ¿sí? Por un intento de suicidio o cualquier otra situación. Aquí estas personas, por ejemplo, van a tener una acidosis respiratoria aguda, es decir, un pH bajo por un aumento de la pH2. Ese paciente está hipoventilando o tiene una neumonía que no le permite justamente oxigenar la sangre. Aquí, una de las formas que tenemos para compensar es que por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la pH2, por ejemplo, si el paciente lo normal es hasta 40 de pH2, si tiene 60 de pH2, supongamos ahí aumentó 20, ¿sí? Por cada 10 milímetros, decíamos que tiene sí, 60 pH2, aquí dice que el bicarbonato tiene que aumentar un miliequivalente, ¿sí? Por ejemplo, el paciente tiene un pH de un bicarbonato 24, ¿sí? Que es el valor normal. Ese paciente, si tiene 60 pH2, tendría que tener por lo menos 26 de bicarbonato. Es una forma rápida de poder saberlo. Esto sí es más frecuente ver las acidosis respiratorias crónicas, que es los clásicos ejemplos que les comenté, los pacientes EPOC, por ejemplo, ¿sí? Los pacientes EPOC, ellos ya hacen una compensación mucho más crónica, por lo tanto tienen valores mucho más altos. Aquí, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la pH2, por ejemplo, el paciente tiene 60 de pH2, el bicarbonato tiene que aumentar entre 3 y 3,5. Por ejemplo, tendría que aumentar, si tiene 20 de pH2 que está sobrepasado, supongamos que hasta 40 lo normal, y el paciente tiene 60, es decir, por cada 10, es decir, multiplicamos el 10 por 2, porque tiene 60, valor normal hasta 40, supongamos. Entonces aquí el paciente tendría que aumentar entre 6 y 7 el bicarbonato. Entonces, por ejemplo, si el valor normal de una persona es hasta 26, le tenemos que sumar 7 más, entonces va a tener 33. Eso sería lo normal que debería tener una persona, ¿sí? Con EPOC, que tenga 60 pesos, ¿se entiende? Ahí decimos entonces que el paciente tiene una acidosis respiratoria crónica. En el caso de las alcalosis respiratorias agudas, estos son menos frecuentes, ¿sí? En realidad, es decir, de tener que hacer este cálculo compensatorio, pero los pacientes que hacen alcalosis respiratoria aguda son las personas que hiperventilan por crisis de ansiedad, ¿sí? Por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la pH2, el bicarbonato tiene que disminuir también 1 y 2 miliequivalentes, y las alcalosis respiratorias crónicas, por cada 10 milímetros que disminuye la pH2, el bicarbonato debe disminuir entre 4 y 5 miliequivalentes. ¿Estamos? Lo que Profe, más me interesa que sepan, ya termino esto, ya te escucho, lo que más me interesa que sepan es con respecto a los cálculos de la acidosis metabólica y alcalosis metabólica. ¿Estamos? Te escucho ahora sí. siempre se calcula primero el PCO. Vos tenés que fijarte cuál es el trastorno primario, ¿sí? Por ejemplo, vos vas a tener unos gases en sangre, tenés que ver el pH. Si el pH está bajo, decís, tiene una acidosis. Ahí me tengo que fijar cuál es el trastorno primario, ¿bien? Muchas veces me sirve verlo del paciente. Yo, por ejemplo, si me viene un paciente con antecedente de EPOC, yo ya sé, bueno, este paciente seguro va a tener una acidosis respiratoria, pero no siempre se lo conoce al paciente. Entonces vos primero ves los gases en sangre, ves el pH, ves primero si está bajo, si está alto, entonces ahí decís si está alcalótico, si está acidótico. Vos tenés que ver el trastorno primario. Si el paciente tiene un bicarbonato bajo, tiene, por ejemplo, 16 de bicarbonato, yo me voy a saber en ese caso que el pH está bajo, tiene una acidosis porque es metabólica, tiene bajo el bicarbonato. Entonces siempre se tiene que fijar el trastorno primario. Cuando sepan el trastorno primario van a saber cuál es la causa, si es metabólica o si es respiratoria. Y a su vez, ya sabiendo eso, ahí pueden calcular la compensación del otro componente. ¿Estamos? Ah, Entonces bien. siempre se fijan el trastorno primario. Ahí vemos un ejemplito, ¿sí? Un paciente tiene 7,25 pH. ¿Está acidótico o está alcalótico? Está acidótico. Muy bien. Chicos, a ver si los otros responden también, por favor. Tiene una pH2 de 23 y tiene un bicarbonato de 10. ¿Por quién creen que es el causante de ese pH? ¿Por la pH2 baja o por el bicarbonato bajo?
La PCO2 baja. ¿Me puede producir que baje el pH? Yo digo que está hiperventilando, por eso tiene esa PCO2 baja. A ver si lo entendieron. Tic-tac, 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 tic-tac. Es metabólico por esos valores. Sería una acidosis metabólica. Muy bien. Aquí el trastorno primario, este paciente que tiene un pH bajo, aquí el bicarbonato está alterado. La PCO2 también está alterada, pero el bicarbonato es el que me va a causar que ese pH baje tanto, ¿sí? El bicarbonato de 10. Recordemos el valor normal. Ustedes, si no se saben el valor normal, no le van a sacar a esto ni a palo. Entonces, van a tener que ver que el valor normal, acordarse, es entre 22 a 26 el bicarbonato. Este paciente tiene 10, no está para nada normal. Está acidótico, tiene una acidosis metabólica. Y vemos a su vez que tiene una PCO2 de 23. En este caso, este es el trastorno secundario. Aquí el organismo está tratando de compensar este pH. Suponiendo, si yo tuviera en realidad 60 PCO2, aquí en realidad tendría un trastorno mixto, ¿sí? Tiene una acidosis mixta, porque baja el pH y aumenta la PCO2, y ahí sí yo lo tengo que ver clínicamente al paciente cómo está. ¿Estamos? Y bueno, vemos que tiene una PO2 normal, es decir, valores de oxígeno en sangre que no, es decir, no tiene suficiencia respiratoria. Entonces aquí decimos, el pH está descendido, tiene una acidemia, ¿ok? Y la PC2 también está disminuida, es justamente por lo que le dije, por la hiperventilación alveolar, que tiende a elevar el pH. Entonces, no puede ser el trastorno primario. Aquí es el bicarbonato el que está abajo, que va a tener esa tendencia a producir la acidemia. Entonces, este paciente tendría una acidosis metabólica. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Supongamos que yo quisiera ver la compensación de ese paciente. ¿Se acuerdan? Yo si quiero ver la compensación, voy a tener que ver primeramente cuál es el trastorno primario, ¿sí? O sea, yo ya sé acá que el paciente tiene una acidosis metabólica. Entonces, lo que voy a tener que hacer es ver la PCO2 esperada, ¿sí? Recordemos cómo es la formulita, tengo que multiplicar el bicarbonato por 1,5, le sumo más 8 y ese resultado es más menos 2. Con los valores que tiene el paciente, ese paciente tenía un bicarbonato de 10, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bicarbonato de 10, entonces ese 10 lo multiplico por 1,5, si acá falta un puntito, le sumo 8 y me va a dar un resultado que es más menos 2. Después, si quieren multiplíquenlo, pero acá ya está hecho. La PCO2 que tiene este paciente es de 23 más menos 2. Justo tenemos ese valor. Entonces aquí decimos que coincide la PCO2 con el valor observado en el paciente. Entonces el paciente digo que tiene una acidosis metabólica pura. ¿Ok? Por cada 1 equivalente que desciende el bicarbonato, la PCO2 debe descender entre 1 y 1,2, que será la otra forma, ¿sí? Aquí el bicarbonato descendió aproximadamente 15 puntos, ¿sí? Recordemos que el valor normal entre 22 y 26, supongamos que lo tomo como promedio 25, por eso dice que descendió 15 puntos. Entonces dice que la PCO2 tendría que descender entre 15 y 18 milímetros de mercurio. Es decir, la PCO2 esperada, esto sería relacionado con la otra forma de ver la compensación, sería entre 22 o 25, que también coincide con el valor esperado del paciente. Y a su vez la otra forma que decíamos para ver la compensación, decíamos que la PCO2 tiene que ser igual a la fracción decimal del pH. Aquí vemos que la fracción decimal del pH, que es 25, tiene un valor semejante al valor de la PCO2, que es 23. Por eso decimos que está dentro del rango de compensación. ¿Estamos? Una forma práctica, si tienen la calculadora, es esa. Y si no, si lo quieren hacer en forma mental, lo pueden hacer esto. Obviamente se tienen que entrenar bastante y practicarlo con muchos gases en sangre. ¿Estamos, chicos? Este es un ejemplo para que les quede, digamos, por respecto a la clase. Lo más importante que tienen que ver ustedes de los análisis de un paciente es primero el pH, ver si está acidótico, si está alcalótico, y de ahí identificar el trastorno primario. Una vez que identifiquemos el trastorno primario, ya vamos a poder ver cuál es el secundario, y a su vez podremos hacer el cálculo de la compensación para ver si es un trastorno puro o no. ¿Bien?
Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Profe, al principio de la diapositiva habló de un estado de exceso de base. ¿Es lo Sí. mismo que hablar de alcalosis? No, el exceso de base es la compensación que hace el organismo para tratar de llegar al valor normal de pH. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene una acidosis metabólica, ese paciente que tenía, por ejemplo, 10 de bicarbonato, él, por ejemplo, para poder llegar a un valor normal, necesitaría 10 puntitos de bicarbonato. Eso sería el exceso de base, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene una alcalosis metabólica, tiene, por ejemplo 35 de bicarbonato, ese paciente, vos sabés que el valor normal es hasta 25, entonces tendría un exceso de base de más 10. Entonces, es el valor de bicarbonato necesario o el déficit de bicarbonato necesario para poder llegar al pH normal. Que eso es uno de los parámetros que también se te informa en los gases en sangre arterial. Bien. ¿Estamos, chicos? Bueno, eh, vamos a seguir ahora con otro de los temas. Un segundito.